Las altas capacidades no se soportan entre ellos. Desarrolla eso un poco porque allá me han matado. Te lo puedo responder porque he convivido 17 años de mi vida con 2 en casa. Y no quieres señalar, ¿no? No quiero señalar. No, pero sí es verdad que en cuanto a lo social es mucho mejor no ser. No se soportan, pero porque es un nivel de conversación tan complejo que llegáis hablando de por qué la radio funciona como funciona y acabáis preguntando por qué la Unión Soviética se disolvió. Y entonces te quedas así. Pero sí. Las palomas han volado después de ponerse el sol. Grifo de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna vive. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Que la mano me leyó, que arecillo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Hola, hoy estamos grabando en un lugar muy especial, la sede de Aventurina IDI, un centro dedicado a la investigación, a la innovación y al desarrollo del talento. Aquí trabajan cada día jóvenes y también con familias y centros educativos para acompañar a las personas con altas capacidades y ayudarles a desplegar todo su potencial creativo. Y para entender mejor qué significa eso de las altas capacidades, qué hay detrás de la palabra superdotación y qué retos plantea tanto en el aula como fuera de ella, hoy me acompañan 2 personas que conocen el tema a fondo. A mi lado está Ana Fuensanta Hernández Ortiz, psicóloga, pedagoga y profesora de la Universidad de Murcia. Y además de unas cuantas cosas más, miembro de REINEVA, la Red Internacional de Altas Capacidades. Desde hace años investiga la relación entre creatividad y desarrollo del talento y además dirige este proyecto, Aventurina IDI, que combina ciencia, educación y creatividad aplicada. Y junto a ella está Andrei Franulich, ¿lo he pronunciado bien? Perfecto. Consultor tecnológico y diseñador. Él es quien da forma a la parte más innovadora del proyecto, la conexión entre la tecnología, el aprendizaje y el pensamiento creativo. Coordina talleres en los que los chicos y chicas aprenden a programar, a experimentar con inteligencia artificial o a ver las matemáticas desde una perspectiva libre y divertida. Con ellos vamos a hablar de qué significa tener altas capacidades, de los mitos que aún persisten y de cómo la creatividad y la tecnología pueden ser aliadas para que el talento no se pierda, sino que desarrolle. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de que estés aquí con nosotros. Vale, pues acércate más el micrófono y lo vamos repartiendo por turnos porque si no hablamos a esta distancia no va a quedar bien. Ahí está, perfecto. Primero, ¿cómo definiríais de forma sencilla qué son las altas capacidades? Vale, es una muy buena pregunta porque es algo con lo que todo el mundo está en debate siempre, ¿no? Y las altas capacidades, bueno, pues es una forma de pensar, de vivir diferente, es una forma de aprender. Y cuando hablamos de altas capacidades, generalmente lo que hablamos es una manifestación de un potencial de lo que es la inteligencia, que bueno, pues que se tiene que dar a florecer, tiene que aparecer en algún momento, pero generalmente pues es, si lo dijéramos en palabras pequeñitas, es una forma diferente de pensar, de vivir, con una velocidad diferente de procesar, de experimentar y de prestar atención, por ejemplo. ¿Es quizá la palabra clave una velocidad diferente de procesar?
Bueno, podría ser. Una de ellas es, claro, la rapidez con la que los niños y las niñas, o los adultos, pueden coger cierta información que hay. ¿Y por qué creéis que hoy, aún a día de hoy, cuesta tanto hablar abiertamente de eso? Bueno, pues cuesta porque hay muchos mitos, porque no hay un conocimiento que haya llegado de una manera a la formación, por ejemplo, generalizada en las universidades, en los centros, porque la gente todavía va creyendo ciertas leyendas sobre las altas capacidades y, bueno, pues necesitan formación y necesitan que se quiten bulos de encima. Se suele confundir talento, precocidad y superdotación. ¿Podéis explicar un poco la diferencia entre esos conceptos? Pues sí, a ver, es bastante fácil. Difícil porque dependiendo del modelo, del autor que escojamos, pero para que lo podamos entender de una forma más sencilla, como he dicho antes, es un potencial. Las 3 palabras que me has dicho es un potencial, ¿vale? Y ese potencial, pues si estamos en edades tempranas, se llama precocidad, porque son niños, niñas que tienen pues ese potencial por encima de la media de los mismos niños de su edad. Por lo tanto, se va viendo dentro de cada área de la inteligencia hacia dónde va, cómo va subiendo, cómo se va estableciendo, hasta que llegamos, por ejemplo, a la edad de, bueno, aquí en Murcia, por ejemplo, de los 9, 10 años, donde ya podemos hablar de un perfil de alta capacidad. Y si nos vamos, pues, no sé, a hablar de Gagné, pues estaríamos hablando de que para él hablar de lo que es superdotación, de una persona dotada, es algo natural, es algo que tenemos, y que conforme se va trabajando, conforme vamos teniendo unas motivaciones internas, conforme vamos aprendiendo, conforme nos van dando enriquecimiento, se va transformando en un talento, en lo que podemos poner en práctica. Al final, si hablamos de altas capacidades, englobamos estas palabras y lo único que en algunos casos hay autores que lo sacan fuera y dejan las altas capacidades con precocidad, talento, y luego fuera pues un poco la dotación. Y en todo esto, los percentiles, que lo he oído mucho nombrar, ¿qué pintan? Vale, los percentiles simplemente es que en un momento determinado, cuando hablábamos de altas capacidades, hablábamos solo de cociente intelectual. Y cuando dejamos de hablar del cociente intelectual, empezamos a hablar de percentiles, que significa pues empezar a ver de las distintas áreas que tenemos dónde nos establecemos, ¿sí? Dónde llegamos. Es decir, un percentil 80, 75, 90, 95. Cuanto más nos acercamos a lo más alto, digamos, es cuando vamos teniendo los talentos, es cuando vamos desarrollando más ese potencial y se va viendo como a mayor cantidad. Luego, al final esto es una cuestión de relatividad, es decir, comparado con, no de cifras brutas, o sí. Porque por un lado están dentro de unos baremos. Claro, que 100 es la media, pero 130 tal, pero eso es el coeficiente. Claro, eso es la curva de Gauss. Eso es lo que cuando hablamos de la curva normal, exacto, ¿no? Hablamos de 100, pues estamos hablando de la media de la población. Conforme nos vamos más a las esquinitas, pues es cuando encontramos estos 120, 130, 150 por arriba y luego por abajo lo mismo. Pero cuando estamos hablando de percentiles es el porcentaje en sí del área y dónde se está colocando. Hay muchos mitos alrededor de todo esto. ¿Cuáles son quizás los principales, los que más os encontráis a menudo? Uno de los principales es que aprenden solos. Yo creo que que no necesitan que no necesitan ningún tipo de ayuda, o que prácticamente tienen que saber resolver todos los problemas de todas las áreas a cualquier edad. O sea, es como el llevarse a los extremos. Es decir, si fallan en algo, ya no es. Y deberían estar preparados para absolutamente todo. Entonces, ese extremismo creo que es lo que más hace daño, tanto cuando son pequeños, ¿vale? Porque realmente no deja de ser un niño con una capacidad que, si no se potencia o no se trabaja, o tiene algún problema emocional o falta de atención o que no encaja y se empieza a sentir mal, no va a poder desarrollar eso, o va a aprovechar las capacidades para poder
perfectamente transformar eso que puede ser positivo para la sociedad en algo a lo mejor menos positivo o negativo directamente. O sea, un poco algo así como el... Tú no estás listo, pues, exacto. Me estás contando, ¿no? Sí. Báñate, ¿no? O algo así. Una de las cosas que mayor hay en educación es el tema, por ejemplo, de no, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que este niño es altas capacidades si no me lo saca todo 10? Entonces es como que tiene que sacar una nota para que se vea, que no sé dónde se ve, pero que se vea que sí está la alta capacidad. Cuando estamos hablando exactamente que ese potencial es raro. O sea, no es tan fácil poder verlo a primera vista. Y siguiendo un poquito con la parte teórica, el tema de los modelos y todo eso, ¿cuáles son los más utilizados? Porque he oído que si Rensui, que si Gagné, y a mí todo eso me suena a chino y creo que es un poquito complejo de explicar, por lo menos brevemente. ¿Os atrevéis a, en muy poquito tiempo, situarnos al respecto? Vale, a ver si lo puedo situar un poquito. A ver, cuando hablamos de Renzulli, que en un principio se utilizó mucho para el diagnóstico, en realidad lo que Renzulli nos dice es que cuando tenemos que trabajar con un niño con altas capacidades, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y es la motivación, la creatividad y el aprendizaje. Y eso nos dice que son los elementos para poder trabajar con esos niños. Luego Antoni Castelló mostró lo que se utiliza hoy en día también para hablar de percentiles, que es pues cómo se ve la alta capacidad según distintas áreas. Y cómo se van haciendo pues los talentos simples, los talentos complejos, cuando estamos hablando de un talento académico, de un talento artístico figurativo, una precocidad, ¿vale? Entonces nos da ahí un poquito el encaje de dónde estamos. Y Gagné, por ejemplo, pues nos habla en sí más bien de cómo se desarrolla ese talento. O sea, cuando hablamos de altas capacidades y hablamos de inteligencia, porque que no se nos olvide que cuando hablamos de alta capacidad hablamos de ACI, de una capacidad de la inteligencia. Entonces, nos muestra cómo todos partimos de algo natural, algo que podemos tener, pero que con el tiempo es lo que hay que alimentar, hay que enriquecer, hay que darle de comer, para que se pueda mostrar como un talento y eso aparezca y nos sea útil para todos, en realidad. ¿Estamos hablando de eso de las inteligencias múltiples? ¿O de qué estamos hablando? Porque ya te digo, yo tengo tendencia a perderme en todo esto. Exacto, eso es Gardner. Y Gardner nos habla, Gardner lo que trató de hacer un poco es quitarnos ese mito de que, o esa leyenda de valorar la inteligencia como algo generalizado, que es el CI, que es el cociente intelectual. Entonces, bueno, pues empezó a hablar de que la inteligencia, de que todas las personas podrían tener como una habilidad, como una inteligencia especial donde se pudieran reflejar y pudieran desarrollar sus habilidades. Pero Gardner en sí no lo podemos coger como un modelo de alta capacidad. Ya, como que abrió esa puerta, ¿no? Exacto, abrió la puerta a poder hablar de la inteligencia no solamente como algo unitario, sino como, oye, hay personas que pueden tener una inteligencia naturalista, una persona que pueden tener una inteligencia matemática, y que cada uno se pudiera ver en ese espejo. Que llegado a este punto es cuando yo siempre nombro a Messi. Es decir, alguien que dice, hombre, vamos a ver cómo este tío, pues dentro de una parcela es el número 1 del mundo, la persona más potente a la hora de aprovechar su cerebro y trasladar esa inteligencia a una habilidad concreta, pero lo sacas de ahí. Madre mía. Claro, dice, este tío es alta capacidad. Pues quizá en algunos aspectos sí, pero en otros es al final la media compensa, es decir, porque todo lo que suma casi nada en otros aspectos aquí se dispara, ¿no? Claro. O eso es disparate lo que estoy diciendo. No, Messi podría ser perfectamente un talento, a lo mejor un talento complejo que pudiera tener ciertas áreas. Por ejemplo, yo apuesto que la espacial, la memoria, las tiene que tener muy bien trabajadas. Entonces, la creatividad incluso a lo mejor también para poder ver la visión de juego. Entonces, bueno, habría que ver qué áreas son para componer ese perfil de alta capacidad, para poder ver qué sería Messi. Pero lógicamente parece que un talento. ¿Hay distintas creatividades?
A ver, no hay distintas creatividades. Lo que sí hay es distintas formas de llegar a esa creatividad. Si hablamos de creatividad, hablamos de originalidad. Pero sí que es verdad que dentro de esa originalidad tenemos que ver la flexibilidad, la fluidez, la elaboración que se está llevando a cabo. Y además, la creatividad, tendríamos que hablar también de lo que es el pensamiento divergente y convergente. Y cómo eso, claro, pensamiento convergente, digamos, son las funciones ejecutivas, son el cómo esa persona está pensando para hacer esa creatividad. Y el divergente es cuando realmente es un pensamiento en paralelo, cuando no es lo normal. Es decir, si yo hablo de un pensamiento convergente, son 2 y 2 son 4. Ahora, si hablo desde el pensamiento divergente, sería ¿cuántas formas hay de conseguir el número 4? Para que lo podamos entender en una forma de un ejemplo fácil. Claro, porque desde mi visión, desde la ignorancia, que es donde me muevo, entiendo que una persona puede ser altamente creativa en el aspecto musical y le pones un pincel y dibuja ahí un círculo y una cruz. Podría ser. ¿O solo estás conectado? No, ahí yo estoy en desacuerdo. Espera. Ahí yo estoy en desacuerdo. A ver, ¿por qué? A ver, en principio sí que es verdad que la inteligencia, aunque sea un constructo que se está tratando, cada vez se avanza más para poder medirlo empíricamente, ¿vale? El tema está en que cuando tú tienes altas capacidades, también la curva de aprendizaje influye mucho. Por lo cual, sí que es verdad que a lo mejor a ese creativo que se pasa a otra área, si su curva de aprendizaje es rápido, va a destacar en la rapidez con lo que aprende, o también cuando tú tienes que ser creativo, tienes que conocer mucho. Una alta capacidad se suele tener tendencia a ser cotilla, ¿no? A husmear, le voy a dar vuelta, siempre que sea su centro de interés. Vale, entonces, una persona que se ha cambiado de área, como lo que plantea, va a tratar de aplicar algo nuevo a esa área, y por lo cual puede ser que saque algo creativo. Que luego funcione o no también depende del valor creativo que tenga. O sea, no por ponerme una pluma en la cabeza voy a ser creativo, pero sí que es verdad que tú puedes aportar en esa área y sacar algo que tenga valor. Al final, lo que importa es que, aparte de tener una idea, tú la puedas desarrollar y que genere valor para la sociedad, para la malla productiva de un país, para algo. Por eso también hoy se lucha mucho que presuponemos que en los centros de investigación hay altas capacidades, ¿no? Por lo cual, ahí hay gente que tiene que creatividad de investigación llevarla también a la malla productiva, porque si no pierde valor. Entonces, siempre volviendo un poco a, si yo me cambio de área, vale, yo puedo ser creativo, ¿vale? Pero voy a necesitar un conocimiento que lo puedo extraer de la otra área que yo traigo o aprenderlo rápidamente en esta. Pero sí se puede. O sea, por ejemplo, en el caso de Messi, volviendo antes, nosotros no estamos cualificados para medir cómo es Messi familiarmente. A lo mejor es el mejor padre del mundo. A lo mejor, humanamente, con su amigo, nunca cae mal. No sé, y son cualidades que nosotros con un test no lo vamos a poder medir, y a lo mejor, claro, la parte futbolística hay mucha estadística y podemos medirlo en comparación al resto. Pero siempre habrá, dentro de X años, alguien mejor que Messi. Sí. Pero nos acordaremos de Messi. El tema de medir hay que llevar cuidado también. Claro, lo que pasa es que, bueno, también dentro de lo que él está diciendo está bien, pero hay una cosa que se llama dominio general y específico de la creatividad. Y ahí es donde todavía estamos peleándonos en cuestión de una persona de alta capacidad que tiene creatividad en todas las áreas o solamente en la área que desarrolla. A ver, esto es fácil, la respuesta. Si tú estás desarrollando el área, lógicamente vas a ser más creativo porque todo el mundo partimos de una cierta creatividad. Luego están los talentos creativos, que ya parten y se trabajan de una forma diferente y su chispa va a ser más rápida que el resto. Pero habría que ver en los dominios en los que una persona está ejerciendo esa creatividad, porque no se sabe a día de hoy todavía bien si una persona es creativa y es creativa en todas las áreas o solamente podemos decir que es creativa en un área concreta. ¿Vale? Estamos hablando de creatividad y me suena haber leído que en muchos de los test, de las pruebas de detección, o al menos hasta hace poco, el tema de la creatividad como que se ignoraba, como que, sí, que no se contaba. Bueno, ¿Es posible? Totalmente. De hecho, el primer test de inteligencia que se creó en Francia se creó con pruebas de creatividad.
Y como era algo que en sí no se podía demostrar como tal, y era algo como que estaba muy pegado al trastorno, a la persona con una enfermedad, con algo que tenía algún problema, se quitó totalmente de los test de inteligencia. Entonces se dejó como la hermana menor. Cuando en realidad, hoy en día, la creatividad, como digo, todos la tenemos, hay que desarrollarla, y gracias a la creatividad nos salvamos muchas veces de una toma de decisiones. ¿En el colegio se mata la creatividad? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo Porque... he dicho lejos del micrófono, pero creo que se ha oído. Sí. No, sí, yo creo que sí, porque en realidad no se deja que la persona pueda sacar, desplegar todo su pensamiento y ver realmente si fallas, si no fallas, y si te vas por la parte más divergente, pues lógicamente te tildan como de rebelde, ¿no? Cuando en realidad una persona rebelde es simplemente que a lo mejor está pensando de manera diferente. Si queremos que una ecuación todo el mundo la haga de la misma forma, pues estamos matando la creatividad. Si dejamos que un niño nos explique otra forma diferente de cómo lo ha visto, esté bien o esté mal a priori, luego ya vemos si se puede desarrollar o no la idea, pero bueno, por lo menos dejar que ese pensamiento fluya, que salga. En el tema de matar la creatividad en los centros educativos, ya no es culpa, no hay culpable en sí, sino que el sistema educativo es replicativo, ¿no? Es decir, el ChatGPT saca un 8 en todas las pruebas. Yo lo he probado, le he pasado test de alternativa, saco un 8. Un 8 es sobresaliente, es una muy buena nota. Si eso ya lo consigue una máquina, en un sistema como el que está, que también, como evaluar, es metodológicamente algo muy estricto, realmente el sistema educativo nunca estuvo preparado para medir algo que no estuviera parametrizado. Ahora, si tú en el sistema educativo, que sí te lo permite, dejas un entorno creativo que favorezca la creatividad, la creatividad se puede enseñar, como demostró la tesis que hizo Ana, se puede aprender y digamos que se puede trasladar a nuevos productos o nuevos espacios, por ejemplo, que tú puedas crear y puedas enriquecer, porque al final lo único que necesita es, como decía antes, darle valor. Entonces, el sistema educativo, salvo que haya un grupo de personas, profesores, padres, alumnos, que quieran hacer enriquecimiento de esos espacios, lo hay. Ahora hay, por ejemplo, podcasts, están empezando a hacer, ¿vale? Están empezando a hacer muchos proyectos pequeñitos. También antes se hacían muchos clubes, que si estaba el club de ajedrez, el club de informática, el club, es muy americano, pero eso favorece también la creatividad porque saca ese entorno académico estricto que puedes desarrollar proyectos y con eso podrían mejorar y no cuesta tanto. El tema de los recursos también es muy importante tenerlo en cuenta, de que sí, vamos a ser creativos, venga, vamos a pintar. Se me va todo el presupuesto en pintura. O sea, que ser creativo es tratar de dar espacios creativos, pero también ser creativo es la parte presupuestaria, que alguien sepa que no solamente se necesita el gastar mucho dinero para hacer actividades, sino que al revés, ser creativo también es gastar menos dinero en hacer actividades. Sí, y otra cosa dos cosas. La creatividad no es solamente arte, ¿vale? Los mayores creativos están en laboratorios, están en las matemáticas, en programación, o sea que la creatividad se reparte bastante bien en varias áreas. Y por fin PISA la ha tenido en cuenta. Entonces, desde hace 2 años trata de medirla a la misma vez que mide con matemáticas, con lengua. Por lo tanto, parece ser que estamos queriendo meterla. Antes, cuando se ha nombrado a Messi, ha salido de tapadillo una cuestión que creo que deberíamos mencionar expresamente, la inteligencia emocional. ¿Dónde queda en este ámbito? Muy importante. Muy, muy importante. Lo que pasa es que ahí también tenemos muchos mitos y creemos que los niños con altas capacidades son niños que no se relacionan bien, que tienen dificultades, y eso no es así. Lo que tenemos es, cuando hay un bullying, cuando hay un problema emocional, pues como cualquier otro niño, pues va a tener dificultades emocionales, pero no tiene por qué tenerlas de por sí. O sea, de hecho, las altas capacidades son niños que no tienen por qué tener un problema emocional.
sí pueden incluso resolver ciertas gestiones. Ahora, otra cosa que sí podemos encontrarnos con las altas capacidades son disincronías. Es decir, niños que, como estamos hablando, con una inteligencia alta, muy por encima de su edad, y que, claro, cuando ellos ven muchas emociones que les llegan, no saber cómo gestionarlas les puede llevar a frustración, le puede llevar a rabietas, le puede llevar porque se ven desbordados, es como un tsunami en su cuerpo. Entonces, eso sí que podemos encontrar disincronías emocionales. O dicho de otra manera, una correlación estadística, aunque no sea una causa-efecto, ¿no? Pero sí es más frecuente que las personas con altas capacidades tengan problemas de relación. No. Aunque no sea... ¿no? No tiene por qué. No tiene por qué tener una correlación de persona con alta capacidad y problemas en las relaciones sociales. Sí, es que si las entendemos, no tiene por qué haber problema. Es decir, que a un niño le guste escuchar a gente adulta hablar porque va a sacar más información, o que con sus pares no encuentre juegos idóneos porque él o ella está pensando de otra forma, no significa que tenga un problema social. No estamos teniendo un problema de relación. Pero ya es diferente, ya es carne de bullying. Exacto, ahí está. Ese es el problema, que no somos tolerantes y que no entendemos muy bien cómo son las relaciones sociales. O sea, que por ejemplo un niño prefiera, en vez de estar jugando al fútbol en el patio del colegio porque nada más que hay fútbol y no le gusta el fútbol y prefiere irse a la biblioteca, o prefiere estar con los grandes viendo qué es lo que hacen. Ya está señalado. Exacto, está señalado, pero ¿debería estar señalado? No, debería ser... estar aplaudido. Exacto, debería ser un niño que, oye, pues no pasa nada, no hay ningún problema, o que diga, pues me aburro con mis pares y pues me gustaría, prefiero estar escuchando, como hay niños que les gusta estar escuchando a los profesores en el patio, incluso, porque están sacando más información. ¿Hay alguna teoría que explique por qué el ser humano, en su mayoría, no digo que, pero tiende a atacar al brillante? ¿Es envidia o...? Pues no lo sé. ¿Dónde habría que ubicar eso? ¿Por qué? No sé si... Es que no debería ser envidia ni nada de eso, debería ser simplemente una forma de alabarlo. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era más pequeña y tenía compañeros que eran brillantes, no sé, en matemáticas, ¿no? Que es mi debilidad. Y para mí era como, wow, qué chulo, ¿no? O sea, qué bien lo sabe hacer. Ojalá lo pudiera tener yo, pero lo tiene esa persona, qué guay, ¿no? Pero sí que es verdad que da como, no sé si es una cierta envidia, o también hay como mucho elitismo en esto, que no es real, porque las personas con altas capacidades simplemente a cada uno le puede venir bien o puede ser bueno en algo, y las altas capacidades simplemente es una forma de ser diferente que deberíamos entender y comprender. Simplemente, como la variedad del ser humano que hay, como la diversidad. Creo que incluso dentro de las mismas familias, al tener la alta capacidad como algo diferente, a veces se obvia. Por lo menos en mi caso ocurrió así. O sea, en mi propio caso, cuando yo era pequeño, era como, lo que te comentaba antes, se puede aprender solo, que puede ser verdad o no, que no estoy discutiendo el hecho de que, sí, puede aprender o no aprender solo, sino que necesitas ese apoyo, aunque tú te sientas diferente o plantees cosas diferentes, por lo menos que haya un enriquecimiento. En mi caso, no hubo ese enriquecimiento, sino que se miraba hacia otro lado y ya se la arreglará solo. Entonces, si desde la familia, desde que son pequeños, tanto en el colegio como en la parte familiar y en la parte social, se va ayudando al niño a que vaya creciendo, creo que cuando llega de mayor, no va a sentir, mayor me refiero a cuando ya llega en el colegio y se sigue trabajando, no debería haber ese sentimiento de ataque, tanto ni por los compañeros ni por el entorno social. Es decir, creo que se tiene que trabajar desde muy pequeñitos, desde la familia, identificando, apoyando, yendo a talleres, formación, viendo también los intereses del niño que a veces van cambiando, y así se ayuda a llegar con una inteligencia emocional lo suficientemente buena como para no tener ese problema
de sentirse atacados, porque sí que es verdad que no solamente a altas capacidades atacan, es que prácticamente se ataca a todo el mundo todo el día. Sí, todo lo que sea mínimamente diferente. Simplemente al tener un poco de alta sensibilidad, pues a lo mejor lo magnifica o te sientes diferente o no terminas de encajar o te da mucha indignación, pero es una sociedad, se ayuda mucho en la sociedad, pero también hay mucho conflicto. Junto con el bullying, ¿es posible que en el cole sea el aburrimiento la otra gran lacra? A ver, el tema aburrimiento, hoy en día, ¿quién no se aburre? Porque con todos los estímulos que tenemos, con todas las redes, con los youtubers, con las pantallas, hay mucho sobreestímulo. Entonces, todo este sobreestímulo, lo que ocurre es que cuando llegamos a un aula en la que está el profesor hablando y no es un hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ni cosas así. Ni exacto, es como que, o sea, yo soy profesora de universidad y hay veces que digo, bueno, me falta salir aquí, hola, ¿qué tal, chicos? Para que me presten atención cuando no es así. O Harry el sucio, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, partiendo de esa base, a día de hoy muchos niños se aburren porque el sistema educativo tampoco ha dado más de sí también para hacer algo diferente, para amoldarse a ese mundo, ¿no? Hay contenidos y cosas que estamos dando ya, yo qué sé, pues yo soy del 78 y hay cosas que digo, no hay variación, ¿vale? Eso es aparte. Pero los niños con altas capacidades tienen un aburrimiento de no profundización, de que, vamos a ver, si yo soy bueno en matemáticas, si yo soy bueno en lengua, si yo soy bueno en un área y me lo has explicado una vez, te lo he pillado. Cuando me lo has repetido 40 veces más, porque lo entiendo por mis compañeros, que habrá uno que lo entienda mejor, otro peor, que lo haya pillado a la primera, el que lo haya pillado a la quinta, yo estoy ya desesperado. Entonces, 50 minutos... más 50 minutos, más 50 minutos, escuchando lo mismo al compañero que quiere, el que no, el que jaja. Pues yo al final, niño de altas capacidades o niña de altas capacidades, o bien paso y digo, bueno, pues mira, me voy a mi mundo, me voy a mis cosas, paso del resto de la humanidad. Incluso es posible que no se entere ni de 4 cosas básicas que están ahí porque ha desconectado. Exacto, se ha puesto en lo suyo, que puede ser, y entonces luego tildamos de déficit de atención. O... escucha, soy muy bueno o muy buena para dispersar la clase y para llevarlo a donde yo quiero. Entonces, pues profesora, levanto la mano, venga, me pongo a hablar con uno, me pongo a hablar con el otro, armo mi corrillo de abuelillos ahí en el parque. Entonces, pues bueno, me puedo hacer perfectamente el amo o la ama del aula. Y eso es un problema. En ese sentido, también hay que enseñar a que los niños aprendan, darles herramientas para que aprendan, más que ir a darle una lección magistral de que después lo vomiten en un examen. Es decir, quizás un niño pueda hacer, aparte de los de altas capacidades, es que también entran en esto porque trabajo con ellos y me doy cuenta. Muchas veces, si hay un tema que tienes que aprender, es más entretenido que te den las herramientas cómo descubrirlo y que luego el profesor evalúe si se han conseguido los objetivos de aprendizaje, que estar soltando el rollo, clase tras clase, incluso es hasta más productivo para el profesor. Lo que ocurre es que, claro, cuando se enseña didáctica o cuando se enseña la forma de aprender a esos profesores o de enseñar, de transmitir, quizás el problema no es solamente en el sistema educativo, digamos, no universitario. Quizás habría que ver también cómo se están enseñando a los docentes en las universidades, porque a lo mejor los PowerPoint que les están poniendo son de hace 30 años. Quizás la innovación educativa en las universidades no se toma en cuenta porque es ciencias sociales. Eso no es ciencia. Y claro que es ciencia. Y a lo mejor ahí también había que hacer una evaluación exhaustiva de no solamente siempre, es que siempre atacamos el sistema educativo, pero que desde las universidades y de los centros de investigación en educación digan cómo ayudar a estos niños también y que se promueva desde esos lugares para ayudar a los profesores, porque siempre, es que el profesor o es bueno o es malo, y eso no es así, ni los alumnos son buenos y malos, sino que hay
una serie de herramientas que deberían llegar al profesorado y permitirles que lo puedan implementar. Ahí tengo que decir que hay profesores y profesoras que quieren innovar y que van a las metodologías más pedagógicas, más innovadoras. A día de hoy se conocen trabajo por retos, trabajos en equipos, el ABP, la clase invertida. Hay muchas formas de... ¿Qué es eso de la clase invertida? La clase invertida es, tú propones el tema, tú dices de lo que se va a hacer, le das las herramientas, los materiales a los niños y entonces ellos tienen que crear el tema, tienen que crear el contenido. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen que investigar, profundizar, armar ese contenido y darlo a explicar a sus compañeros. Y eso mola un montón. Estás describiendo, o me está llegando al recuerdo una historia de cuando yo estaba en el instituto, un Fuster, ya me venía el nombre, se llamaba el chaval, que era ese perfil, el gamberro, estaba siempre en el fondo de la clase, cuando la profesora daba clase, fuera, tenía ahí su grupito, era el reventador, y un día la profesora lo pilla. Fuster, te crees muy listo, ¿no? Pues mañana la clase la das tú. Y la dio él. Claro. Y la entendimos. Y la profesora, la pobre, estaba roja, porque él, además, hasta la imitaba. Imitaba sus gestos, sus tics. A ver, por favor, silencio, que no sé qué. Y pues lo tuvo que aprobar. Dijo, vale, claro, estás aprobado. O sea, es decir, te he retado para intentar ridiculizarte, un poco menos que me has ridiculizado tú a mí, porque efectivamente la clase... Porque además tenía empatía. Él tenía ese punto de la empatía para transmitir y ahí, por supuesto, se la ha preparado. Sí. Que era la caverna de Platón. Que yo lo entendí perfectamente y dije, sí, claro. Claro. ¿Has descrito un poquito ese...? Pues así son. En realidad son más de manipular, de aprender, profundizar, llegar a cosas, a establecer conexiones entre diferentes áreas. Si se mezclaran los proyectos sería muy interesante. ¿Qué es el enmascaramiento? Pues es cuando tú no quieres que te vean realmente como eres. Y eso ocurre muchas veces en las chicas cuando llegan a la adolescencia y tienen altas capacidades. Porque, bueno, pues prefiero que me vean por guapa que por inteligente si quiero ligar. Valga ¿cómo se dice? La metáfora o el cliché. El cliché, ¿no? Claro, o sea, si en la sociedad, ahora mismo, lo que yo tengo en redes sociales es que las chicas guapas, las que llevan el pelo así con las pestañas, son las que más van a ligar, una vez que entran las hormonas en movimiento, ¿qué prefiero? ¿Inteligencia o...? Entonces muchas enmascaran, se ponen su masking. ¿No? Ellos menos que las chicas, fíjate, porque también hay otra cosa aquí, que se hizo un estudio, los chicos y las chicas con 5 o 6 añitos, y se le preguntaban que quién eran los inteligentes. ¿Quién salía? Los chicos. Los chicos salía por mayoría que eran los inteligentes. Con 5 o 6 años. Sí, porque se tiene todavía socialmente, los que van para ciencias son los chicos, los inteligentes. Las niñas son trabajadoras. ¿Qué niña más trabajadora tenemos aquí? O sea, a mí me ha llegado a pasar con gemelos, con mellizos. Con gemelos no, con mellizos. Chica-chico. Y que han venido, por ejemplo, a identificar al chico, porque claro, el chico se le veía... Claro, tenía una forma de hablar, una tal. La chica era muy trabajadora. Y la chica al lado corrigiéndole, ¿no? Exacto. Y la chica... No, es que la chica es súper trabajadora. Es que es la caña, súper buena, se porta bien en clase, hace todo correcto. Vale, pues los percentiles por encima del hermano. Entonces, ahí es cuando ves que hay todavía socialmente, en cuanto al género, todavía queda mucha lucha y ahí está un masking. Pero ahí hay patriarcado. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Porque claro, o sea, no hay ningún factor racional que... Nada. Hay simplemente lo que tenemos a día de hoy de todos los sesgos sociales de género. El que las chicas prácticamente no estudien ingenierías, aunque eso parece que está cambiando un poquito, ¿es una cuestión de que existe inteligencia por género o tiene que ver con todo esto? Tiene más que ver con todo esto. Porque hay chicas ingenieras, de hecho, con alta creatividad, que es donde también se ve la ingeniería, donde son muy buenas, pero que no entran porque, claro, yo no voy a poder, o es que entrar ahí, o sea, yo me acuerdo, tenía hermanas de mis amigas que cuando por primera vez dijeron voy a estudiar una ingeniería,
y llegaban a casa y decían, buah, es que todos mis compañeros son chicos menos yo. Entonces eso también te ves ahí tú sola. En cambio, te vas a educación, yo que doy clases en primaria o en infantil, y tengo no sé cuántas chicas y 1 o 2 chicos. O sea, todavía, a día de hoy, siglo XXI, seguimos teniendo esto. Yo los aplaudo. Cuando los veo ahí en infantil, en primaria, a los chicos, los aplaudo porque necesitamos romper esto y sobre todo que las chicas vayan por carreras STEM, que se les aplauda matemáticas, ingeniería, arquitectura, lo que quieran, porque no hay una cosa que se da mejor que otras, para nada. ¿Qué habría que hacer en las aulas para que se les atienda adecuadamente a las personas con altas capacidades? Pues lo que habría que darle son los recursos necesarios. Saber qué necesidad tienen y conforme a su necesidad hacerle algo individualizado, que ya está hoy en día dentro de las leyes, porque... ¿Cómo que ya está? Claro, es que las altas capacidades están dentro de la ley como ACNEAE, alumnos de apoyo educativo. Entonces, tienen que darle ese enriquecimiento en las aulas. ¿Se hace? Debería. En algunos casos se hace. Ese condicional es que... En algunos casos se hace. En algunos casos se hace. Y a día de hoy, por ejemplo, en la comunidad, aquí en Murcia, en la región de Murcia, tenemos suerte de que tenemos centros de primaria, promotores del talento, e incluso de secundaria. Entonces, ellos tienen proyectos específicos para este tipo de alumnado. ¿Y qué se les hace? Pues talleres de enriquecimiento en horario escolar, se les dan proyectos, se hace que trabajen de una forma diferente al resto de compañeros, aunque también tenemos medidas ordinarias dentro del aula, que es maravilloso porque no solamente le viene bien a los niños con altas capacidades, sino también a los que están dentro de la media o incluso por debajo. ¿Y vosotros, Aventurina, qué pintáis en todo esto? Pues nosotros empezamos como un centro para promocionar la creatividad, porque para mí era muy importante el tema creativo, y la alta capacidad, porque en Murcia pues no habían centros que trabajaran con talleres de enriquecimiento que no fuera la consejería o que fuera algo que pudiera dar una orientación a las familias, que se pudiera trabajar conforme también la consejería, ¿no? Echar una mano aquí a las familias y a los niños. Y de ahí surgió Aventurina, surgió para como esa necesidad que había para las familias, para los niños, para poder trabajar en cosas reales, no mitos, sino sensibilizar, orientar bien, dar información fidedigna, y de ahí nació Aventurina. Y adelantarnos prácticamente 2, 3 años en la vanguardia. No sé, por ejemplo, antes de la COVID, nosotros dimos información al gobierno de que había un déficit muy, muy grande en la parte de tecnología, sobre todo en las competencias TIC. Y lo que nos respondieron fue que estaba completamente cubierto con los proyectos que llevaban a cabo. Y llegó la COVID y nos dio la razón. Y, por supuesto, nosotros en la COVID ya teníamos nuestro sistema de atención, ya los teníamos online, las clases, todo preparado, por lo cual realmente tuvimos mucha suerte porque al implementarlo justo antes de la COVID prácticamente no tuvimos ningún cambio drástico, y además fuimos una opción en ese momento de crisis, que es cuando lo digo, lo de la creatividad, fue un momento de crisis que nosotros éramos una alternativa a todo lo que había. Luego podemos decir que vuestra razón de ser es que el sistema no funciona bien. Sí, un poquito. O que el sistema te permite ser creativo. Vamos a ver lo positivo. Vamos a hablar de que somos una cosa complementaria a. Es decir, nosotros queremos complementar a. Y el nacimiento, sobre todo, también de Aventurina, pues fueron mis hijos. O sea, el hecho de dar algo totalmente diferente. Y una frase que yo me acuerdo en la universidad, que un profesor decía, no, eso es imposible. Y a mí cuando me dicen algo es imposible, pues más me pican. Entonces, claro, las cosas no son imposibles, cuestan mucho, a veces pareces loco, pero si quieres llevarlo a cabo, lo puedes llevar a cabo. Y una de las razones de ser de Aventurina fueron mis 3 hijos.
El hecho de darles algo diferente, a pesar de jugármela, a pesar de... pero llegar hasta el final y decir sí se puede hacer y sí se puede demostrar que las cosas pueden cambiar. Pues si tuviéramos que sintetizar en una idea o dos, ¿cuál es la mejor forma de abordar la cuestión de las altas capacidades en el entorno familiar? ¿Cuál sería vuestro consejo? En el entorno familiar, comprensión. O educativo, vamos. Comprensión, que creo que es lo más importante, y respeto. Esas serían las dos palabras para mí más importantes dentro de la alta capacidad. Identificación primero, porque si no se identifica... Ya, pero es que para mí, si yo respeto eso, las identificaciones van a venir porque las voy a comprender, las voy a entender. Es decir, para mí va a ser fácil que a mí me digan, ese niño tiene alta capacidad, y yo no lo ponga en duda, sino que diga, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo? Hay una doble excepcionalidad. Pues sí, no me voy a fijar solamente en la parte de abajo, no me voy a fijar si hay una dislexia, una discalculia, un TEA, un TDAH, sino que, pues mira, es que a lo mejor una está tapando a la otra. Y voy a darme cuenta, voy a profundizar, por lo cual respeto a esa persona y la comprendo. Pues yo creo que lo suyo sería que tuviéramos testimonio en primera persona, ¿no? Yo creo que también. Sí. Y me habéis contado que teníamos personas por aquí para poder hacerlo, ¿no? Tenemos por aquí personitas. Venga, pues entonces vamos a cortar unos minutos y lo retomamos, ¿vale? Perfecto, gracias. Claqueta. Bueno, pues ahora toca hablar con las personas implicadas en esto, porque está muy bien que los adultos hablemos, pero al final hemos dicho que quien lo disfrutan y quien lo sufren, ya veremos de qué se trata en cada caso, son ellos. Tengo aquí 6 personas, media docena de personas y 2 micrófonos. Vamos a ver cómo sacamos esto. Lo primero, vamos a una presentación rápida, simplemente nombres. O que pille lejos del micrófono. Decirlo fuerte y que sepamos al menos el nombre. Sí, dilo sin problema. Que se te oiga bien. Margarita, Draghi, Hugo. Yadranco, Andrei, Eloy. Lo primero, te acerco el micro. Y Margarita, tú en tu caso, ¿en qué momento descubriste que tenías altas capacidades? Yo lo descubrí cuando tenía 6 años. ¿Y cómo? ¿Cómo fue? Pues que mi profesora le dijo a mi madre que podía ser que tuviera altas capacidades y vinimos a que me hicieran las pruebas con Ana. ¿Cómo son las pruebas esas? Pues que... ¿Son tipo unos test o algo así? Sí. Vale. Vamos a hacer una ronda rápida con esta pregunta y después lo repartimos un poquito mejor. Bueno, yo soy Draghi y yo descubrí que tenía altas capacidades con 8 años y pues fue que también mi madre, Ana, me notaba como ciertas actitudes o como ella lo decía, al ser sus hijos, como que nos notaba diferentes, entre comillas, aparte a otros niños también, y le pareció curioso, entonces empecé a investigar, nos pasó pruebas y al final yo, por ejemplo, salí con una creatividad muy alta en el área de lengua y el arte. Toda esa área. Me estáis diciendo, sobre todo, que fueron vuestros adultos cercanos los que descubrieron eso, pero a mí me interesa sobre todo el vosotros, es decir, ¿fue a través de ellos o vosotros antes percibiste alguna pista? O dijeron, oye, tú tal. Yo por mi parte no, yo me notaba normal, o sea, es verdad que habían cosas que no entendía y me preguntaba muchas veces el porqué de las cosas, hacía preguntas demasiado profundas y un poco así. Bueno, yo soy Hugo y descubrí que tenía altas capacidades con 7 años. Fue mi madre la que dijo, o sea, la que habló con el colegio de que yo tenía signos de altas capacidades. Me hicieron las pruebas, no salieron bien, entonces cuando tenía 8 años me las repitieron, salieron perfectas y entonces me dieron así como
el papel, entre comillas, de ser altas capacidades con 9 años. Pero de momento ninguno habéis dicho que notarais claramente vosotros, por vuestra cuenta, que pasaba más allá de algo raro. O sea, notar que en algunas áreas eres más listo que los demás. Te lo pillas antes, ¿no? Sí, que lo pillo antes, que reflexiono ¿Pero te parecía más normal? Cosas. No, o sea, mi madre me dice que filosofeo mucho y que me reflexiono mucho las cosas. Y entonces, por eso no es de... O sea, un niño que no tenga eso, normalmente no lo hace. Así que es un signo que es como así, ¿cómo decirlo?, exclusivo de las altas capacidades. Pues mi nombre es Yadranco y pues descubrí que tenía altas capacidades sobre los 6-7 años. Mi madre me lo diagnosticó y yo me lo notaba, pues sí me lo notaba como que yo era como, tenía algo que me diferenciaba de los demás, porque yo tengo talento, tengo superdotación y puedo entender mejor las cosas que varias gente, por así decirlo, promedio. Y yo me notaba que con mis 2 hermanos, que yo entendía mejor las mates, podía pillar las cosas al instante, podía como seguir instrucciones muy a rajatabla. Aunque independientemente de que te lo detectaran con los test y todo eso, tú ya decías, aquí... Un poco sí, sobre todo porque mi madre habló ligeramente sobre el tema y entonces pues yo me estuve mirando un poco de que podría ser que yo fuese superdotación o incluso altas capacidades, ya que yo me notaba que en cuanto a cosas, pongamos, escolares, como matemáticas, lengua, aunque de pequeño lengua se me diese peor, matemáticas y toda la parte de ciencias se me daba genial y podía entender las cosas mucho mejor. Y entonces, pues después de que mi madre me pasase las pruebas, pues pude verificar mis dudas. Mi nombre es Andrei y pues yo la verdad no me hice ninguna pregunta. Yo es que desde pequeño para mí me habían tachado de TDAH, de mal estudiante, simplemente, desde muy pequeñito ya. A partir de los 12 años fue que empecé yo a tener un entorno más familiar, pero claro, para mí era normal lo de las preguntas, lo de la reflexión profunda, para mí era lo normal. De hecho, yo miraba a los demás extrañado cuando yo me hacía ciertas preguntas o preguntaba muchas cosas, o a los profesores pues habían cosas que les preguntaba y era como, ¿y para qué preguntas eso? Esa obviedad, ¿no? ¿Por qué preguntas esa obviedad? Exacto, entonces lo que pasa es que antes estuvisteis hablando del enmascaramiento y justamente a mí me pasó un poco por el tema social, que por el tema social yo lo pasé por desapercibido, yo lo intentaba ocultar, yo mostraba otras facetas. ¿Cómo se oculta eso? Pues mira, fácil realmente cuando eres una persona con talento, porque claro, lo que haces es que automáticamente con la persona o con diferentes personas tú sabes cómo actuar perfectamente. Entonces, sabes que en familia eres de una manera, puedes hablar las cosas, puedes rebatir hasta el final, puedes preguntar, porque claro, son tus padres, yo en mi caso, mi madre y mi padre, pues siempre ha sido pregúntatelo todo hasta el final. Pero se van mascarando sobre todo a base de, por así rápido y mal dicho, a palos, a base de palos. Que tú preguntas mucho y te dicen, ay, qué pesado que eres, no preguntes tanto. Yo también aparte tengo hipersensibilidad, entonces las cosas me afectan un poquito más que los demás, tengo un poquito... Te fías las cosas sociales, ¿no? La injusticia, ese tipo Claro, no, cualquier cosa, o sea, ¿por qué el cielo es azul? Y claro, como a la gente no le gusta quedar en ridículo, no quedar en ridículo, pero sí como... por así decirlo, hacerse muchas preguntas o como que, uy, eso no lo sé. En vez de ser humilde y decir, pues no lo sé, la verdad, tío. Es como, ¿para qué pregunta eso? Eso son tonterías, eso se tiene que saber y punto. O sea, yo he llegado, por ejemplo, con los profesores de matemáticas al límite, porque yo no lo entendía y me agobiaba, de verdad. Y he llegado hasta el límite de decirle, mira, ¿pero por qué? ¿Pero por qué 1 más 1 es 1? O sea, es 2.
Y me decían, ¿por qué eso es así? Punto. Muy de padre, eso suena muy a padre. No, pues al revés, mi padre fue el que yo le tenía que decir, oye, para ya de hacerme tantas preguntas. Entonces eso, la enmascaración sobre todo es que sabes actuar en el momento adecuado, sobre todo para no quedar raro. Yo pues llevo ya 21 años y conforme lo he ido pues adoptando a mi personalidad. Hola, me llamo Eloy. Me diagnosticaron altas capacidades a los 10 años y todo vino desde un anuncio de AT. A ver. ¿Qué? Estaban anunciando, bueno, desde las noticias, estaban anunciando de que España era uno de los países con más gente de alta capacidad. Entonces yo le pregunté a mi padre qué ganes y desde entonces ese día... O sea, te lo describieron y tú dije, pues... ¿no? Sí, entonces desde ese día vieron mis notas y fueron un poco luchando para que mi colegio me diera la prueba. Y al final... ¿Lo tuyo es miopía? Lo de la gafas. Miopía y antigmatismo. Vale, lo digo porque yo me siento identificado, pero por el lado de la miopía. Yo siempre he sido miope, pero de chiquito tenía muy poquito y fue creciendo y llegó un momento en el que comprobé la miopía cuando entré en la universidad y el primer día me siento al fondo de la clase y me doy cuenta de que las personas que tengo al lado están dibujando las gráficas que hacía el profesor en la pizarra y yo no veía una puñeta y dije, anda. Es decir, hasta ese momento a mí me había parecido normal que los perfiles de las personas no estuvieran definidos y me puse la gafa y dije, anda leche. Es decir, es posible que sea un descubrimiento de ese tipo, es decir, que para ti va contigo y es así, porque tú solo conoces profundamente a ti mismo. Entonces, los demás serán así. O sea, son los demás los que son un poco raros hasta que te das cuenta, oye, son muchos los que son raros. A ver si soy yo el diferente. Sí, bueno, a mí me pasó porque muchas veces, bueno, lo que anteriormente decía, de que, por ejemplo, para mí el hecho de como preguntarme cosas como raras, entre comillas, era como, buah, ¿por qué le di tanta vuelta a la cabeza con eso si a la gente no le interesa? Un poco también lo que hablaba él, de que para mí es normal y también te creas tú como una burbuja de, o sea, no de soledad, pero sí como que como la gente no te llega a entender, pues te encierras también, ¿no? en ti mismo. También eso, de que te cansas de la gente. No es que seas antisocial, yo creo que mucha gente abarca el hecho de eres antisocial o... creo que no es el hecho de ser antisocial, es que te aburres de la gente porque solamente sabe pensar, todos como que siguen un mismo rebaño. Y si tú le planteas a, por ejemplo, personas de mi edad, no digo que todos, pero si tú ahora mismo le planteas de una conversación normal, estás con tu amigo en el parque y les hablas de, oye, y vamos a hablar de política, que aunque en este sea un tema muy como, Dios, ¿de qué vas, no? ¿sabes? Pero como que dicen, no toques ciertos temas porque o eres muy joven o no lo vas a saber desarrollar. Entonces, pues, es un poco eso. Lo siguiente que os quería preguntar tiene que ver con esa interacción con el resto del mundo. Es decir, en la escuela, eso os ha venido bien, mal, regular, porque yo tengo tenía una teoría, ahora ya conozco un poquito más este tema, que viene a ser algo así como, ¿qué es mejor, ser rico o ser pobre? Yo diría, pues ser rico, ¿no? Mejor tener dinero que no tener dinero, ¿no? ¿Qué es mejor, ser alto o ser bajo? Alto por una cosa y bajo por otra, porque es que alto puedes llegar mejor a los sitios, pero bajo te puedes meter mejor en los recovecos pequeños. Claro, y si resulta que lo que te gusta a ti es, cuando yo era jovencito, jugar a fútbol de portero y luego el baloncesto. ¿Y qué me gusta más? La música. ¿Y dónde? En los conciertos. Y aquí 1,65. En principio, desde mi punto de vista, es decir, hay cosas que parece que son de perogrullo, pero luego cuando rasca un poco, no. Y en este aspecto era eso. Hombre, tener más inteligencia será mejor que no tenerla. Pero vosotros, ¿eso cómo lo veis?
depende de esto de la inteligencia. ¿Cuántas capacidades? Sí, depende en dónde lo apliques. A ver, por ejemplo, si es esto en un problema de mates que es muy difícil, yo que sé, o algo así, es más fácil que tengas más inteligencia porque lo sabes hacer mejor, porque eres más listo y entonces lo resuelves antes, lo reflexionas. Pero la gente que no tiene tanta inteligencia le puede fastidiar un poco más porque, o sea, como son menos inteligentes que tú, hay cosas que tú sabes pero ellos no, y a veces pueden quedarse en ridículo. Pero me estás dando una respuesta desde el punto de vista pragmático, académico, digamos, ¿no? Pero yo voy un poco más a la parte social, a la parte de relacionarte con las personas, ¿no? De que eso al final te genera problemas y dices, ¡buah! El hartazgo ese de decir, ¡jo! Bueno, en el ámbito social para mí sería como el típico amigo que tienes que no se expresa igual que tú y tarda más en entender las cosas, que tú le hablas de un tema determinado que es un poco más difícil y él se queda un poco en blanco, o bueno, él o ella se queda un poco en blanco, y entonces lo que pasa es que tú te quedas como, y este tío, pero en realidad es al revés. Él se queda un poco asombrado por ti, porque eres más listo que él y sabe responder una pregunta que una persona así, como decirlo, promedio, entre comillas, no sabría responderla. A eso me refiero, que si eso luego, la relación con esa persona se puede deteriorar por ese aspecto, es decir, porque al final dices, va, aquí el tío este tal, y por lo que sea, como que se aleja a la gente. Pues... ¿Habéis notado alguna vez algo así? Creo que quería contestar. Te lo voy a responder muy fácil. A ver. Las altas capacidades no se soportan entre ellos. Desarrolla eso un poco, porque allá me han matado. Te lo puedo responder porque he convivido 17 años de mi vida con 2 en casa. Y no quieres señalar, ¿no? No quiero señalar. No, pero sí es verdad que en cuanto a lo social es mucho mejor no ser. No serlo, ¿por qué? Porque vives... Platón decía que en la ignorancia está la felicidad. No sé si era Platón o lo dijo un filósofo famoso, que ahora mismo no sé el nombre. Pero dijo que la felicidad está en la ignorancia. ¿Por qué? Porque alguien inteligente siempre va a tener problemas. Siempre va a tener problemas. Lo bueno es que los puede resolver. Pero alguien, no sé, promedio, por así decirlo, o alguien más tonto, es que tampoco quiero usar esa palabra porque no la veo bien. Pero yo, por ejemplo, te voy a poner el caso de esta semana, ¿vale? Tuve partido de baloncesto con las crías, ¿vale? Tú eres entrenador. Dice. Yo soy entrenador de baloncesto y tuve partido con las crías. Me expulsaron a 3, tal. Claro, yo desde que acabó el partido hasta el día de hoy no he parado de estar pensando jugadas, pensando cómo entrenamientos, pensar las crías, cómo motivarlas, cómo esto, cómo continuar el partido incompleto, ¿no? No, cómo planificar el siguiente partido. Planificar el siguiente partido, exacto. Claro, porque el partido ya se ha acabado, ¿no? Es decir, pero eso también puede ser que te ocurra, es decir, que en tu cabeza estás ahí dándole vueltas a algo que ya no tiene remedio, sin ser práctico, porque yo entiendo que tú lo has enfocado, vale, esto ya se ha acabado, voy a ser práctico, voy a buscar el aprendizaje para que la próxima vez no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, yo tuve que aprender a hacer borrón y cuenta nueva cada vez que me he pasado. En plan, de cualquier partido, cosas, o sea, yo soy una persona que se come mucho la cabeza y he tenido que aprender a coger y, bueno, ya el pasado no se puede modificar, lo único que puede quedar es trabajar para el futuro. Pero volviendo a la pregunta de qué es mejor... Bueno, lo de que el pasado no se puede modificar, hay teorías, pero eso ya hablaremos otro día. De los viajes en el tiempo... Exacto. A lo de la pregunta de... No se soportan, pero porque es un nivel de conversación tan complejo que llegáis hablando de... por qué la radio funciona como funciona y acabáis preguntando por qué la Unión Soviética se disolvió. Y entonces te quedas así. Bueno, pero si esa otra persona es de los pocos interlocutores que puedes encontrar, al final estás condenado a... Exactamente, por eso me pasa. Yo, por ejemplo, que te lo diga mi madre misma, es... ¿Has visto parte? Lo que puede ser normal de...
¿has visto el partido del Barça-Madrid? Sí, vale, no, nosotros es. ¿Has visto cuántos córner han habido en el minuto 58 y de Adranco? Ah, sí, ¿sabes que más encima se ha lesionado este jugador que jugaba tan bien? Y el espectador promedio dice... No sé cuánto. Y tú te quedas loco, pero tú te quedas, pero así como, pero para madre, para mí es normal. ¿Has pedido palabra? A ver, yo no sé cómo se juega Trumpet, porque lo único que sé es que hay que intentar la ganar. Bueno, ya sabes más que alguna gente que llega a entrenar, ¿eh? Yo también soy entrenador y he llegado a entrenar gente que no entendía que sería el objetivo. Es metafórico, ¿no? Claro. Pero yo juego al badminton y entonces a mí lo que me pasa es que yo todavía no sé hacer lo que ha dicho de borrón y cuenta nueva. Entonces yo cada día que fallo un punto o que hago cualquier cosa, me quedo totalmente en ese punto y me quedo, digamos... Pero desde el punto de vista destructivo o constructivo, que es un poco lo que he intentado antes rascar. Destruyendo a mí mismo, pero construyendo un poco, intentando camuflar. Es decir, ¿te haces daño a ti mismo pensando a eso? Vamos a ser sincero, sí. Yo siempre lo camuflo, o sea, nunca digo yo estoy traumado o estoy así mal, porque, no sé, para seguir adelante, pero nunca... Pero entiendo que si te pasa en el badminton lo harás en el resto de ámbitos de la vida también. Sí, es donde más me pasa porque más se me queda, pero en general es... pero sí me pasa también ahí. Sí, yo creo que ese es también un problema que tienen como las altas capacidades, el hecho de, claro, yo me puedo autocriticar, pero está la parte constructiva y la parte destructiva. Claro, si no tienes alguien quien te explique, no, es que, por ejemplo, como decía Eloy, por fallar un punto no eres el peor del mundo, no eres peor o mejor que... Es como el hecho de ya autocompararte, porque como también si te dan la etiqueta de no, tienes altas capacidades, no te puedes equivocar. Es un poco un estigma, ¿no? Exacto. A ver, no somos robots. Sentimos... Si eres tan listo, ¿no? Exacto, no somos robots. Que lo estoy oyendo ahí, ¿no? Como un eco. Igualmente sentimos. Por ejemplo, lo que decías antes de que, por ejemplo, no nos soportamos entre nosotros, que hay como que de estar discutiendo, al final llegas a una conclusión porque no es que piense la otra persona igual que tú, sino que tú mismo puedes llegar a reflexionar y como empatizar con la otra persona de por qué piensa eso. Como que aparte de es un pensamiento de tu opinión y todo, como también puedes autorreflexionar y reflexionar sobre la opinión de la otra persona y llegar a conectar. Que eso muchas veces creo que hay personas como, a ver, mal dicho, como con mente cerrada, que no sabrían ir un poco más allá y debatir, que es como muchas veces lo que pasa entre políticos, ¿no? Como que se empiezan a pelear y no llegan a una conclusión obvia. Lo de tú eres más listo, tú pues si eres tan listo, ¿no? Yo siempre digo, no, yo no soy más listo, de hecho soy el más tonto. Yo tengo un talento espacial y yo solo sé... ¿Cuál es el talento espacial? ¿El qué? ¿El talento espacial cuál es? No, me lo han dicho, tengo talento espacial. Yo, pues... Te prefiero tradúcemelo. Espacial, ¿hablamos de astronomía o hablamos de la relación de distancia en un lugar? Ah, sí. O sea, yo nunca me perdí. Me he quedado encerrado en un garaje, pero nunca me he perdido. Y con la llave dentro. y supongo que ahí te han hecho la broma típica. Vaya, tan listo no será cuando... ¿No? Estuve a punto de desarmar la cerradura, pero bueno. Entonces, yo siempre lo digo, yo simplemente sé encajar donde va el cuadrado y donde va el círculo. Las dos formitas y ponerlas ahí, ya está. Eso es lo único que sé. O sea, mi coeficiente intelectual yo creo que es igual a lo mismo de un simio que está moviendo las cajas. ¿El cubo de Rubik lo haces bien? No sé hacer el cubo de Rubik. Pero por eso es matemático. Es matemático, ¿sabes? No es espacial, es matemático. Nunca lo podía hacer. Pero bueno,
supongo que algún día, pues, cuando esté en el espacio, pues tampoco me perderé, ¿no? Diré, mira, ahí hay una estrella y se me juntan las dos. A ver si... Pues a mí me ocurre un poco por la parte social, cuando me dicen un pequeño detalle o tienen un pequeño gesto, yo lo noto y mi cabeza no para de generar como más de posibilidades de lo que interpreta esa acción. Por ejemplo, tú ves a alguien que levanta una ceja, pero un instante, y yo lo puedo interpretar como que... Tú ya le das vueltas, ¿no? Cuando a lo mejor es que le pica y tú ya estás buscando, eso es que me está pensando que si yo no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y empiezas a verse el humo salir de tu cabeza, ¿no? Sí, y me ha llegado a pasar como, por ejemplo, me dicen, nos vemos después. Y yo me quedo pensando, pero ¿me querrá ver? ¿No me quiere ver? ¿Me quiere lejos? ¿Me quiere cerca? Pero eso, ¿tú crees que tiene que ver con altas capacidades o una cuestión de personalidad independiente? Yo creo que tiene que ver un poco con las altas capacidades, porque estás intentando encontrar cuál es la solución. Yo lo veo un poco como si se tratase de un juego donde tengas que elegir la opción correcta. Entonces tengas que estar generando muchas respuestas y saber cuál es la correcta para poder encajar. Estoy detectando mucha presión. Un poco sí. Pero, ¿tuya o crees que viene de fuera? Sobre todo personal. Ya que yo me noto como que soy demasiado diferente. Y entonces al notarme que soy demasiado diferente, es como que veo que todos me da como que no me apetece relacionarme con otras personas que no son como yo, ¿sabes? Aunque los altas capacidades tengan muchos rifirrafes, se discutan por todo, yo prefiero estar con una alta capacidad porque me puede entender un poco de lo que siento, cómo actúo, que con una persona normal, ya que puedes llegar a no saber cómo te sientes por dentro, a todas las preguntas, a dejártelo claro. Y a mí me pasó muchas veces de, aunque sea una estupidez, decir, ¿me lo repite o qué significa eso? Me ha pasado veces que he dicho, ¿qué quieres decir? Y se me queda, pues adiós, ya está. Y yo, vale, ok, perdón, es solamente una vez. Intentando buscar un código oculto, ¿no? Y ya lo peor es por las noches o cuando estás solo y no tienes nada, estás dándole vuelta a lo que ocurrió hace 3 semanas y decir cómo lo podría haber solucionado, que es un poco por lo que hablan de fallar el punto. Sí, un poco lo que habéis hablado de el deporte. Pero yo lo estoy pidiendo un poco más por el ámbito social, que es donde más me estoy viendo afectado. Y pues sería un poco todo eso. ¿Quieres comentar algo? Sí, a ver, a mí siempre me persigue el hecho de que yo soy muy justiciera, que yo veo algo que no es justo y se me pone súper chocante. Y lo mismo que le pasa a él, yo cuando estoy sola, que estoy en mi cama tranquilamente, me pongo a pensar en lo que pasó hace 3 meses o 5 semanas. Por ejemplo, yo 100% seguro, esta noche, cuando me acueste, voy a estar pensando. Si dije de decir. Dije esto, ostras, podría haber dicho esta cosa. ¿Por qué no he dicho esto? Bueno, si te sirve de consuelo, eso creo que nos pasa a todos. Pero quizá en tu caso es que es como más intenso, ¿no? Ya, y ostras, que también podría haber hecho esto en lengua y no lo he hecho, que podría haber comentado no sé qué. Oye, y hace 3 semanas en el recreo que pasó no sé qué, no sé cuánto. Y me pongo a pensar todo el rato en cosas totalmente alternativas. Y yo ahora agradecería tener más memoria porque cuando has empezado a hablar me ha venido una repregunta, pero no te quería interrumpir y ya se me ha olvidado. A mí eso me pasa un montón. Yo creo que la mayoría de la gente. 30 segundos, ¿eh?
Pasa 30 segundos. Y digo, espera, no la interrumpas. Por lo que dices de esta noche pensaré, digo, ¿qué era eso? Porque era pertinente, pero no me acuerdo. Y al día siguiente te acuerdas. Claro. Al día siguiente llega y te acuerdas. Yo quería decir una cosa. Lo típico de lo de ¿y si hubiera hecho esto? ¿Si hubiera hecho lo otro? Yo creo que, o sea, a mí me pasa aunque hayan pasado 5 segundos. O sea, voy a la cocina, en realidad que iba a ir a por un vaso de agua y llego a la cocina y me pongo como... ¿Y qué iba? ¿A qué he venido hoy aquí? Y me da mucha rabia porque me pasa casi siempre y luego mis padres me dicen que si se me ha olvidado lo que iba a traer y entonces se enfadan conmigo y yo digo que no es mi culpa, que me pasa muy a menudo. Y... ya... Otro tema que quería introducir es, aunque lo habéis comentado un poquito por encima o de refilón, más directamente, problemas en el cole. Es decir... ¿Puedo hablar? Sí, claro. Bueno, yo llevo que me acosaron, me dejaron de acosar hace un mes, pero llevaban desde primero de primaria acosándome por lo de ser altas capacidades, por ser más listo que los demás, porque me tenían envidia, se metían conmigo, me pegaban, o sea, me hacían un poco la vida imposible. Hasta que un día en el colegio, mi madre fue a hablar con la profesora y ya dejó por ahora ya parado. Pero vosotros mismos cuando, bueno, ahora si queréis comentar más casual por el estilo, no eres capaz de encontrar una solución, es decir, vale, a ver, yo estoy aquí, tengo este potencial en mi vida, que es el que mi máquina procesa un poquito más rápido. ¿Soy capaz de encontrar una solución a esto o al final, si me sacan 2 palmos, por muchas vueltas que yo le dé, si son brutos, son idiotas, me pegan, da igual las vueltas que yo le dé? ¿Puedo decir una cosa? Dila. Pero yo me acosaron tanto tiempo porque me lo quedé callado, o sea, no sé por qué, pero me quedé con un poco de miedo por dentro de decir, se está metiendo conmigo, o sea, no lo dije hasta el curso pasado, hasta quinto de primaria, lo dije por fin y se habló, pero siguió porque a los demás era como, o sea, a los acosadores que le digan que paren, es como, vaya mierda, o sea, dicen un montón de cosas o sea, esto es, para mí, la técnica que utilizan básicamente todos los acosadores y que funciona un poco, que es la típica técnica de hablarle mal al otro y decirle cosas que te sacan de quicio. Y a mí hay un aspecto que es el borde, o sea, no es del todo el borde, es el borde moderado, que es una persona, por ejemplo, te dice que es lo típico porque, o sea, yo en todos los recreos estoy con mi mejor amigo, estamos solos los dos y me llamaban gay porque estaba con mi mejor amigo y yo decía, ¿es que tienes algún problema con los gays? ¿Hay algún problema? ¿Tienes algún problema con la gente que sea gay? ¿Acaso si te importa tanto? ¿O es que tú lo eres? ¿Te respondían a eso? Yo respondía. Pero cuando les decías eso, a su vez se callaban o porque claro, se quedaban como vaya. El tío va de broma, ¿no? O sea, ellos para decir, o sea, por decirlo, son más tontos que yo porque y aparte me tienen un huevo de envidia. ¿Conocéis el personaje de Cyrano de Bergerac? Lo digo porque quizás sois muy jóvenes y no lo conocéis. Lo digo porque Cyrano de Bergerac es, bueno, un clásico de la literatura que básicamente es una persona que tiene una deformidad física que lo hace horroroso, pero es inteligentísimo. Es decir, bueno, era una nariz. Entonces, él se caracteriza porque daba réplicas muy agudas y desmontaba esos argumentos, ¿no? Entonces, cuando alguien le atacaba, decía pa, 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 y le daba la vuelta y ridiculizaba a la otra persona. Por supuesto, lo odiaba todo el mundo porque era ingenioso y era rápido, ¿no? Entonces, por un momento me ha venido esa imagen, ¿no? No sé si es pertinente el meterla aquí. Sí, eso es lo que me pasa a mí, porque, o sea, yo soy un poco borde a veces. Si una persona me cae mal o me dice un comentario que no me gusta absolutamente para nada, no sé por qué, pero soy borde en ese aspecto. Y egoísta.
¿Los demás cómo reaccionáis cuando pasa algo? Bueno, si os ha pasado alguna vez, es decir, porque tú has dicho que al principio como que te lo guardabas y luego reaccionabas. A mí no me mola porque a veces contesto gente que no me ha hecho nada así sin razón y, o sea, me pasa como si no pudiera controlar la contestación y lo hago así inmediata. O sea, a ver, me he guardado muchísimas contestaciones en el colegio para que no... Porque yo pienso las peores contestaciones de la historia. Pero, y tenía miedo de que no me pusieran un parte. Pero miedo. Pero peores, ¿hablamos de tema contenido o de tema de palabrotas o...? Tema contenido y lenguaje soez. Vale. Entendido. ¿Decía algo? Yo en general... No, yo lo que más me ha pasado es que me hayan ignorado o que cuando yo estaba hablando me hayan dejado hablar o me hayan quitado la palabra o lo que sea porque ya decían, este va a empezar a decir algo, va a callarnos la boca, entonces pues ya, se va. O lo que sea, me da igual. Pero sí tuvo una vez que me ha dejado un poco tocado, que yo descubrí el taco patillas, como ya he dicho, más o menos a los 10 años. Estaba en quinto y cuando me lo dijeron yo confié en decir mis mejores amigos porque no quería que la gente se enterara para que empezaran a trastocar como estamos hablando. Pero uno de ellos me traicionó y empezó a difundirlo por todas las redes. Y entonces eso sí que me tocó, no sé si va mal y bien por el tema, pero... Sí que no sé si lo hizo por envidia, por venganza, porque le había hecho algo, no creo. Bueno, tenemos poco tiempo, vamos a intentar ser constructivos. Puesto que sois las personas afectadas, ¿se os ocurren métodos, alternativas, soluciones para que ese trato, digamos, no adecuado en el colegio, no me refiero al maltrato psicológico personal, sino al tema de la educación, del aprendizaje, en ese contexto? Es decir, ¿qué se podría hacer en ese aspecto? Bueno, y en el otro también, por supuesto. ¿Se os ocurren alternativas? Vosotros que sois las personas que lo vivís, para mejorar el que os vaya mejor a vosotros y a los demás, porque entiendo, yo una de las cosas que siempre he pensado que las personas con altas capacidades desde el punto de vista egoísta mío deberían, aparte de intentarse felices, por supuesto, cada uno tiene que intentarse feliz, aportar lo máximo a la sociedad para que nos beneficiemos todos. Entonces, si tú tienes una cosa que te puede permitir aportar más de lo que pueda aportar yo, que se aporte. Es decir, ¿cómo se puede canalizar eso? Hombre, a ver, yo creo que para empezar con un buen sistema anti-bullying, ¿vale? Como lo que hay hoy en día, que actualmente no hay un protocolo bullying como tal, ¿vale? Es simplemente el mismo pato mareado de todos los años, ¿vale? Entonces yo creo que empezando por ahí. Y es difícil... Ese puff ha sido muy elocuente. Sí, así es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo te lo puedo contar desde la perspectiva de yo lo he pasado toda mi vida y no se hizo nada, y si no llegaran a estar mis padres no se hubiera hecho nada y yo hubiera acabado mal. En tu caso concreto, además, tus padres hicieron una cosa como extrema, como decir, vale, pues vamos a montar aquí un centro extrema, y todo esto estamos hablando 8, 9, 7 años antes de todo el boom de lo que las altas capacidades y todo esto. Antes era TDAH. Yo soy TDAH. Yo trastorno de hiperactividad y falta de atención. Y ya está. Y chimpún, te lo tienes que tragar. Y ya todo eso para etiquetado como por los profesores, pues ya está etiquetado de, pues mira, ese es así. Pues es así y así te lo tienes que tragar. Y se lo tienes que comer con patata, y de que si te hacen bullying, pues ya sabes que la profesora, bueno, que tú eres hiperactivo, algo lo habrá hecho. Yo he llegado a recibir insultos de todo tipo y es verdad que fastidia bastante. ¿Alguna ya más? Yo creo que hoy en día el problema realmente está en que se ha normalizado tanto el hecho de meterse con la gente por cualquier cosa, por innovar, por no innovar, por si hace esto, lo otro, y yo creo que la solución
está en, como dice un poco, aparte de un programa anti-bullying que ya es verdad que lo están instalando en algunos institutos y todo eso, empatizar y enseñar a que ser diferente, ya sea alta capacidad, no alta capacidad, con discalculia, con autismo, sin autismo, en general una libre convivencia y respeto hacia todas las áreas y cada una de las personas. Eso también es verdad, hay mucha cultura del odio hoy en día. Odio por todo, hay mucho... Claro, pero es que nos estamos saliendo del tema, porque ya estamos solucionando el mundo. Claro, sí, ya la pregunta que os he hecho ya era ambiciosa. Sí, que el problema es en verdad, no es tanto por ser alta capacidad, es simplemente por ser diferente o ser igual al resto, ya que por todo lo que sea te atacan, hay un odio por detrás, siempre va a estar mal, hagas lo que hagas, se pelean entre, lo mismo que hacen bullying, se pelean entre ellos y se sacan de quicio. Es que ya no es como antes, que bueno, vamos a meternos con el feo de la clase, o nos vamos a meter, ya es lo que sea. Estamos llegando a unos niveles que entre las redes sociales, todo el odio en internet y ya más encima en la vida real, o sea, lo que es el día a día, pues está siendo un simplificar. ¿Puedo decir una cosa? Porque tenemos que ir terminando. Es rápida. Rápida. A ver, los de mi clase, cuando era infantil, o sea, que muchos siguen desde infantil en la misma clase, se metían con ellos los unos a los otros, se pegaban, se daban patadas en el recreo, y así, todos felices. Se metían entre ellos. Hasta que llegó un compañero en 5 años que tenía TDAH y fueron a por él. Yo le defendí y entonces empezaron a ir a por mí desde primero de primaria y así, o sea, es una movida. Pero se te ocurre cómo desde el sistema, es decir, cómo el sistema se puede ¿cómo evitarlo? O mejorarlo un poquito. Lo que ha dicho él, o sea, un protocolo mejor anti-bullying en los colegios. Sí, os veo muy de acuerdo en eso, ¿no? Un protocolo anti-bullying es... Con eso ya es un punto de partida. Yo esto le diría al gobierno de España que hiciera un protocolo anti-bullying en todos los colegios de España, o sea, de la península, contando España y Portugal. Bueno, que se supone que a verlo hay, ¿no? Pero otra cosa es que se cumpla. Es más falso. ¿No? Es más falso el protocolo anti-bullying de ahora que si fuera una persona iría enmascarada. Porque en realidad no se sabe... Si fuera una persona iría enmascarada. Sí. Me gusta esa frase. Estaría como enmascarada, como en incógnito. ¿Puedo terminar? Estaría como en incógnito y no sabrían quién sería, o sea, es como esa persona que no le hacen caso nunca, pero en realidad ella siempre tiene razón. Esa típica persona que es el que siempre le dicen que es el resabiendo. El que dicen, tú eres el resabiendo, lo sabes todo, si eres tan listo, Es lo típico que nos hacen. Y nos ignoran, no se meten con nosotros, nos pegan, por así decirlo, nos agreden. Bueno, yo creo que la parte más fundamental son los padres, ya que son los que crían a los futuros escolares. Entonces yo veo muy bien todo lo de anti-bullying, pero igual que una persona puede robar, matar o incluso hacer algún delito, que aunque esté pelado por la ley, lo puede seguir cometiendo. Entonces yo creo que esto puede servir para hacer que entren razón a algunos padres y puedan hacer o mostrar a sus hijos que algunas conductas agresivas, pero que están camufladas como son cosas de niños, sean cambiadas, ya que no son cosas de niños que se peguen entre ellos, no son cosas de niños que se insulten bromeando, entre muchas comillas, porque lo que nosotros vemos que es un insulto de broma puede contener en muchas ocasiones odio interno, y si ese odio lo vamos alimentando con nuestros seres queridos,
con gente nueva, lo único que vamos a hacer es quedarnos solos. A ver, a mí nunca me han hecho bullying ni me han dicho nada parecido, ni he visto a nadie sufrirlo, pero yo creo que lo principal para poder evitarlo son los profesores. Si en el recreo un profesor está viendo a un niño que no lo está pasando bien, debería influir, porque es que hoy en día, pues, a ver, hay que tener un poco más de cuidado con esas cosas, porque si tú estás viendo a alguien que no lo está pasando bien, pues hay personas que pasan y dicen, pues ya se solucionará. Pero es que, sobre todo los profesores que están en el colegio mirando y observando todo lo que hacen los niños, deberían de... No digo que ningún profesor esté pendiente, sino de que todos tienen que estar pendientes. Los que ya están y los que todavía no. ¿Es posible que el resumen de todo esto sea una única palabra, empatía? Sí, o sea, como centro, a partir de ahí... Pero hay gente que escribe empatía en ponerse la piel de los demás, solo decirle, ¿estás bien? Y ya. O sea, la empatía es eso, o sea, solo tratar con la persona, no meterse en la piel del otro así, como si a ti te hubiera pasado y que te afecte a ti también. Eso no es empatía. Eso es sufrirlo tú también. Y eso es la empatía máxima, que no la soporto y es un problema psicológico muy grave. Lo de empatizar mucho con la gente, de ¿estás bien? Sí. O sea, hablar mucho de un tema traumático. Eso solo con decir eso me da una sensación de agobio. Y para personas que, como vosotros, acaban de descubrir que tienen altas capacidades o superdotación, ¿qué es el primer consejo que le daríais? Es decir, vosotros ya hace tiempo que lo habéis descubierto, ¿vale? Eloy creo que quería decir, oye, acabas de descubrir esto, vale, yo te aconsejo que de entrada... Dos cosas. Una, como ya he dicho antes, ten cuidado con quién lo dices. Porque si no es la persona adecuada, se te puede volver a encontrar. Sí. A mí se me volvió un poco a encontrar por eso. Y la segunda, a ver, puede que sea una diferencia, pero no significa que sea malo. Me parece. Puede que sea una diferencia, pero no significa que sea malo. Bien, te la compro. De hecho, creo que ya tenemos el título del programa. Puede que sea una diferencia, pero no es algo malo. Pues yo creo que deberías ser tú mismo. Y aunque, claro, suena muy fácil decirlo, claro, pero hacerlo es complicadísimo, porque yo misma lo he vivido de cambiar, como él decía, cambiar mi personalidad para agradar a los demás. Pero el hecho de trabajar mucho, a la hora te dicen, vale, eres alta capacidad, yo creo que no tomártelo como si fuese una etiqueta, soy alta capacidad, entonces sigues siendo una persona normal. Solamente que tienes unos pros y unos contras más. Ya está. Y sigue tu camino y fluye con lo que tienes, explótalo al máximo, porque los talentos se tienen que explotar, porque tú puedes decir, yo tengo un talento, se me da muy bien esto, pero si no lo trabajas, eso no va a ninguna. Como decía una película de Monty Python que vosotros seguro que no habéis visto, Look at the bright side of the life, ¿no? ¿Algo más? ¿Qué pasa? Por mi parte, yo le diría que encontrase a su gente. ¿A qué me refiero? Gente, por ejemplo, si te gusta la música, encontrar gente que toque instrumentos, que es una apasionada de la música,
porque las altas capacidades la mayoría de veces van a ser que sean apasionados de un tema, ya sea dinosaurio, coche, maquillaje, lo que sea. Encuentra a tu gente, ya que si estás rodeada de la gente que te entiende y puede tener una conversación en la que los dos podáis entenderos mutuamente, y si no entendéis, poder llegar a entenderos, yo creo que habrá encontrado un buen círculo y no lo va a pasar tan mal. ¿Alguna más o cierro ya? A ver, a mí lo que me decía mucho mi madre y me sigue diciendo es que cuando alguien no quiere estar conmigo, yo no tengo necesidad de estar dale, que dale. ¿No? Que no tengo que insistir, que quiere estar conmigo, vale, y si no, lo dejas. Sí, y te vas con otro, que hay un montón de personas en el mundo. Sí, lo que has dicho, encuentra la que conecta contigo, ¿no? Claro, hay un montón de personas en el mundo, y si tú solamente te fijas en la mitad que no te quiere, te tienes que ir a buscar a más gente que esté cómoda contigo y que tú estés cómoda con él. Sé positivo, encuentra el lado bueno, que lo hay. ¿Es un buen resumen? Sí, y a ver, no diría que no te quiera, es que directamente que no quieren estar contigo y ya está. Tú no tienes necesidad de estar y dale, que hay un montón de... Muy breve que nos vamos. Lo primero sería decirle que sea humilde, ¿vale? Porque a los alta capacidad nos cuesta mucho eso. Los creemos mejores, ¿vale? Que los demás. Muchas veces no. Y nos perdemos muchas cosas de la vida por eso, por creernos superiores en muchas cosas. Entonces a mí me costó bastante tiempo entender eso, el ser humilde, el de... Si algo no lo sabes, no te encierres en lo tuyo, en tu zona de confort, apréndelo, ¿vale? Y lo segundo es que explota hasta la última gota de sus posibilidades. Que la explota. Se me ocurre, bueno, iba a despedir ya, pero es que se me ocurre una cosa. No sé cuál es vuestro caso concreto, pero entiendo que habrá alguno de vosotras que tengáis alta capacidad en un área, pero no en otra. Se me ocurre que quizá esa otra que no domináis puede ser una buena cura de humildad, dedicarte a intentar hacer algo. Es decir, por ejemplo, tú has dicho que no se te da bien jugar al baloncesto, intentar jugar al baloncesto para que ahí, ¡pac!, como que llevarte un golpe de realidad, ¿no? Y digan, pues, a ver, esto me baja un poco los humos, ¿no? En el caso hipotético de que seas el caso de que tengas un puntico de crecimiento. Es que el problema es que eso conlleva una madurez con la edad. Cuando eres así, lo ves como una tontería. No soy bueno en esto, pues esto es una tontería. Pues listo, y lo apagas. Pero ya cuando crece, dices, ostras, pues no seré tan bueno, ¿sabes? Es curioso el tema ese, porque cuando eres más joven no lo ves como algo importante, lo ves como que es una tontería, y cuando ya creces, lo ves como que te haces fuerte en los puntos débiles, intentas hacerte fuerte, pero eso viene con un tema de madurez, según yo. Creo que tenemos que dejarlo ya, porque nos hemos pasado de tiempo larguísimo. Esto da para muchísimo más. Se me han olvidado preguntas, otras no se me han olvidado, pero no me da tiempo a hacerlas. Yo me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, y lo peor es que me he quedado con ganas de saber muchas cosas más. Pues yo qué sé, pues a ver si algún día hacemos una segunda parte. Espero que a vosotros y a vosotras que habéis estado viendo este programa os haya resultado igual de gratificante, de ilustrativo y de entretenido, porque yo creo que al final esto puede ser incluso entretenido hablar de estas cosas. Así que nosotros lo vamos a dejar por hoy y despedimos el disfraz de Polifemo hasta una futura edición. Si te ha gustado, te gusta o crees que te va a gustar, disfruta, sigue el disfraz de Polifemo y cuéntalo. ¿Por qué no lo vas a contar? Si aquí estamos para que nos escuchen y nos vean, y yo tengo también mi ego, entonces si no veis el programa, pues al final uno se viene abajo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber colaborado en esto y nosotros despedimos aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. Que haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de